Estimados estudiantes, bienvenidos a la tarea 1 del curso Fundamentos de Instrumentación. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro, de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta unidad hablaremos del tema estática de fluidos, la presión y sus unidades, la cual detallaremos a continuación. El tema de hoy día es estática de fluidos, presión y sus unidades. El objetivo general: al finalizar el presente video, el participante estará en condiciones de conocer qué es la presión y cuáles son sus unidades de medida. Bien, dentro de la estática de fluidos, esta estática trabaja con fluidos sin movimiento, o más correctamente, se comportan a los fluidos cuando están en reposo. No hay movimiento de partículas relativo entre ellas. Un fluido puede ser un líquido o un gas. ¿Cómo se componen o cómo se clasifican los fluidos? Tenemos en el estado de la materia, tiene dos componentes, fluidos y sólidos. Dentro de los fluidos tenemos líquidos, son poco compresibles y adaptan la forma del recipiente que los contiene. El gas, son muy compresibles y adoptan también la forma del recipiente, ocupan todo el espacio. Dentro de los sólidos, su forma no cambia, salvo por acción externa. La presión en un fluido. ¿Qué es presión? Vemos desde el punto de vista de un recipiente. La presión del fluido es la presión que ejerce un fluido en cada punto de la superficie que los contiene. Acá tenemos un recipiente, entonces en cada punto hay una fuerza, ¿correcto? Tanto en el recipiente como en el lado del objeto que está dentro. Desde el punto de vista práctico también, la presión es una medida de la fuerza ejercida por un área determinada dentro de una sustancia. Bien, vamos a ver el concepto de presión, las fórmulas. ¿Qué resulta? Que la presión es la relación que existe entre una fuerza aplicada a un punto entre el área respectiva. ¿No es cierto? Entonces, F es la fuerza normal a la superficie y A es el área límite de la superficie. Acá tenemos un recipiente circular donde aplica una fuerza de 95 newtons dividido entre el área, que es 0,041. Si tenemos esta división, obtenemos la presión. Principio de Pascal. Bien, este principio es muy aplicado en la hidráulica, ¿correcto? Tenemos un líquido encerrado en la parte interior. La presión en el interior se transmite a lo largo del fluido y es igual en cualquier punto. ¿Entiendes? Entonces, esta presión se transmite desde un lado hacia el otro. Si acá tenemos una fuerza 1 entre el área 1, me da una presión P1. Esta presión se transmite a lo largo de este punto. Entonces que P1 es igual también a la presión 2 que hay en este punto, que es la fuerza 2 entre el área 2. Tenemos esta es la fórmula de Pascal. Presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Fuerza 1 entre el área 1 es igual a fuerza 2 entre el área 2. Bien, la paradójica hidrostática, ¿en qué consiste? Dice que tenemos varios recipientes acá, de diferentes formas, y que la presión en el punto inferior no depende de la forma del recipiente, sino de la columna de agua, o la altura, ¿correcto? Entonces, la presión 1 es igual a la presión 2, es igual a la presión 3, es igual a la presión 4, y a la presión 5 respectivamente. No depende de la forma, sino de la altura a la cual está el recipiente. Si todos están a la misma altura, el líquido tendrá la misma presión en los puntos inferiores. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? Tenemos que la unidad de medida en el sistema internacional es el Pascal. ¿Y el Pascal qué es? Es la fuerza en Newton y el área en metros cuadrados. Obtenemos el Pascal en el sistema internacional. Bien, vamos a ver otras unidades de medida.
con la que se define la presión. Tenemos que en el sistema internacional la unidad es el pascal, que ya hemos visto en la página anterior. En el sistema sexagesimal, esta presión equivale a un baria. Un baria equivale a un dínamo entre centímetro cuadrado. En el sistema técnico gravitatorio tenemos el kilogramo fuerza, el sistema inglés. Kilogramo fuerza o kilopondio. ¿Correcto? Kilogramo fuerza entre metro cuadrado también. En el sistema técnico de unidades, el metro de columna de agua o la atmósfera técnica también. Y en el sistema inglés, la presión se denomina en PSI. Ten en cuenta que existen otras unidades también de presión, como por ejemplo el bar, los milímetros de mercurio o el torricelli. Bien, vamos a ver algunas equivalencias también. Muy importante saberlas a la hora que realicemos ejercicios. Un newton por metro cuadrado es igual a un pascal. Un kilopascal es 1000 pascales. Un megapascal es 10 a la sexta pascales. ¿Correcto? Un bar es 10 a la quinta pascales o 100.000 pascales. También un bar es 1 kilogramo por centímetro cuadrado aproximadamente. Un bar equivale a 14.7 psi. En una atmósfera de presión también es igual a 0,981 bar, que es igual a 1000 milímetros de mercurio. O 760 milímetros de mercurio también. Bien, algunas tablas de conversiones. Muy importante usarlas en el ámbito técnico, ¿no es cierto? Esta tabla es bien sencilla de realizarla. Por ejemplo, tenemos acá un newton por milímetro cuadrado, que equivale a 10 a la sexta pascales. Es fácil, no vamos en concordancia, ¿no? Tenemos también que, por ejemplo, un bar es igual a 0,1 newton por milímetro cuadrado. Un kilopondio por centímetro cuadrado es igual a 1000 kilopondios por metro cuadrado, ¿no? Y así vemos cómo son las relaciones. Un torricelli es igual a 13,6 kilopondios por metro cuadrado. Hacemos el cruce y la equivalencia respectiva. Es una gráfica muy práctica para poder hacer equivalencias. Bien, vamos a ver los tipos de presión que existen en el medio. Tenemos la presión atmosférica. Esta presión es la que ejerce el conjunto de masas de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y básicamente sobre todo lo que reposa en ella, ¿no? Esta presión se mide utilizando un barómetro. Algo muy importante, ven en la gráfica, esta es la presión a nivel del mar, 700 milímetros de mercurio, por ejemplo, o una atmósfera a nivel del mar. Si nosotros vamos subiendo en alturas, por ejemplo en la sierra, esta presión va a disminuir, ¿correcto? Entonces, la presión tiene que ver con la altura. A menor altura, o a mayor altura, perdón, la presión disminuye. Ese es un dato muy importante de tenerlo en cuenta. Presión manométrica. Es una presión que existe sobre el valor de la presión atmosférica. O sea, está encima de la presión atmosférica. Es un valor relativo. Esta presión se mide utilizando un manómetro, de ahí su nombre. Y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, este gráfico, ¿no?, donde el manómetro me indica la presión sobre la presión atmosférica. Es un valor relativo, ¿cierto? Estos son los manómetros muy usados en las industrias. La presión absoluta es una presión total. Viene a ser la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Correcto? Es la presión que ejerce sobre un punto relativo del cuerpo, de una superficie, ¿cierto? O sea, es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Acá tenemos la relación y el gráfico es bien práctico, ¿cierto? Arriba de la presión atmosférica es la presión manométrica y la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión de vacío. Este es un dato muy importante también usado en la industria. Esta presión del vacío es una presión por debajo de la presión atmosférica, ¿correcto? Si está debajo de la presión atmosférica, es vacío.
Si está arriba, es presión manométrica. Entonces también es conocida como presión negativa. Se usa mucho en temas industriales, en temas de procesos. El vacío es un espacio que se agota parcialmente, en el mayor grado, por medios artificiales, como una bomba de aire, etc. Aplicaciones en la industria. Por ejemplo, tenemos los traductores de presión. El traductor de presión no es otra cosa que un transmisor. Es el que convierte la señal de presión en una señal eléctrica. Y este valor va a un convertidor, puede ir a un controlador o a un sistema de control para poder hacer alguna lógica de control, alguna lógica de supervisión. ¿Qué aplicaciones tiene la presión en la industria? Varias aplicaciones tenemos dentro del ámbito industrial y el ámbito de laboratorio. Por ejemplo, tenemos medición de nivel de agua en el tanque, tenemos aislamiento de fuga de tuberías, monitoreo de presión de gas, medición de presión de una bomba, ¿no? Medición de presión en un entorno de alta temperatura, monitoreo de caudales, mantener presiones en líneas de alimentos y bebidas, y medición de vapor a altas temperaturas. Conclusiones. Los líquidos al estar en reposo ejercen una gran presión, que depende de la altura y del nivel. Por ejemplo, tenemos presas hidráulicas, tanques de agua, calentadores de agua, al nadar o bucear. Los gases también ejercen presión, y todo esto se aprovecha en la industria. También hemos visto los distintos tipos de presión existentes, ¿no? La presión atmosférica, la presión manométrica, la presión absoluta y la presión de vacío, muy importante usados en los procesos industriales. Estimados estudiantes, en el tema de hoy hemos visto la estática del fluido, la presión, cuáles son sus conceptos, sus unidades, el sistema internacional, el sistema métrico y el sistema inglés. Hemos visto las tablas de conversiones también y también los diferentes tipos de presiones existentes en el mercado, las aplicaciones de ella en el uso industrial y comercial. Los invito pues a repasar sus videos tutoriales, a realizar sus ejercicios y sus tareas. De mi parte es todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.